Hola amigos de YouTube. Otro video para entregarles otra parte de los vídeos de leyendas urbanas y en esta ocasión voy a presentarles algunas leyendas urbanas de la cultura japonesa. Bueno, comencemos. Kuchisake Onna. Es el caso de Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, una aterradora leyenda que a día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba: ¿crees que eres hermosa? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven, terminó la faena diciéndole: ¿quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, espíritu demoníaco, y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre al que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca, algo que no sorprende teniendo en cuenta las costumbres sanitarias de los japoneses. Cuando el espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta: ¿soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará: ¿y ahora? En ese momento sus víctimas gritarán despavoridas y ésta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no. Si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Como se puede ver, es bastante difícil escapar de la ira de este espectro. Aunque es cierto que la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Onna se quede pensativa pensando en el significado de la respuesta, seguramente tendrá tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado «lo siento, tengo mucha prisa», el espectro la dejará marchar haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Teke Teke. En una ciudad de Japón, vivía una joven estudiante de secundaria, que todos los días para ir a la escuela tenía que pasar al lado de las vías de un tren. Al ir a casa volvía por el mismo camino, siempre teniendo cuidado de no acercarse mucho a los rieles pues los ferrocarriles pasaban constantemente. Lamentablemente, la jovencita sufría mucho de bullying en el colegio, pues era muy tímida y retraída. Las chicas de su salón la señalaban y se reían a sus espaldas, sin que el profesor interviniera. Y es que en la institución los maestros tenían prohibido involucrarse en los asuntos personales de sus alumnos. Así que todos se aprovechaban de esta pobre chica, incluso delante de los mayores. Un día, al salir del colegio, unas muchachas la empezaron a perseguir para cortarle el cabello. Asustada, echó a correr por el camino de vuelta a casa con tanto ímpetu, que resbaló en las vías. Un pie se le atoró entre las tablas, impidiéndole escapar de una muerte terrible. Justo en ese instante un tren le pasó por encima, cortándola en dos desde la cintura y matándola al instante, o eso era lo que pensaban, pero en realidad ella se había quedado pidiendo auxilio durante un rato hasta que murió desangrada. Sus restos fueron retirados ante la consternación de los vecinos, quienes por mucho tiempo consideraron la posibilidad de cerrar ese acceso para los ferrocarriles. Al final, cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo volvió a la normalidad. O casi. Un día, las chicas que solían acosar a la joven fueron encontradas aterrorizadas en la zona. Afirmaban haberla visto y ser perseguidas hasta el cansancio.
Decían que la muchacha solo tenía su torso, la cabeza y sus brazos, con los que se desplazaba rápidamente mientras sus hombros hacían un sonido muy particular. Teque teque. Las muchachas se encontraban en tal estado de psicosis, que fue necesario trasladarlas a un hospital para poder sedarlas. Lo cierto fue que nunca se las volvió a ver por el vecindario. Mientras tanto, otras personas afirmaron haber visto a la chica muerta de la misma manera que ellas habían descrito. La llamaron teque teque, por el espantoso ruido que hacía al caminar sobre sus brazos. Hubo quienes no dieron crédito a estos avistamientos, pero de cualquier manera no tardó ella en convertirse en una leyenda nacional. Cada vez eran más los individuos que afirmaban haberla encontrado no solo en las calles de Tokio. Se dice que en la actualidad, Teque Teque sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es un ánima en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento. Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por suelo y paredes, moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella y vengarse del sufrimiento por el que pasó en vida. Akamanto. Akamanto, que significa capa roja en japonés, es el espíritu de una mujer que habita los baños públicos de Japón. Suele esconderse en el último de los retretes, atemorizando a toda aquella joven que lo use. Al parecer, Akamanto fue en realidad una joven sometida a la humillación constante de sus compañeros de colegio. Ahora, una vez muerta, su único objetivo es pagar con el resto del mundo las vejaciones por las que pasó durante su vida. La leyenda asegura que una vez dentro del retrete escucharemos una voz siniestra que nos preguntará papel rojo o azul. Tras esta pregunta, aparecerán dos rollos de papel con estos colores. Si la persona escoge el rojo, Akamanto aparecerá y desollará a sus víctimas. Arrancará su piel poco a poco para que las víctimas puedan sentir el dolor mientras se desangran. Por el contrario, si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará las piernas de la persona para que se desangre poco a poco. Al parecer, esquivar la pregunta tampoco funciona, aunque muchas versiones aseguran que es la única forma de escapar de la ira de Akamanto. No obstante, otras aseguran que si optamos por esquivar la pregunta terminará con nuestra vida igualmente. Asimismo, si escogemos otro color se abrirá un agujero del que comenzarán a salir manos blancas que arrastrarán a la víctima hacia la más absoluta oscuridad. Algunas versiones aseguran podemos librarnos de Akamanto corriendo nada más escuchar la voz. No obstante, otras tantas cuentan que si esto sucede, Akamanto podría aparecer frente a la persona bloqueando la salida y acabando con su vida de igual forma. Asimismo, otras cuentan que durante esta aparición el cuarto de baño queda completamente bloqueado, como en una dimensión paralela, impidiendo que las víctimas puedan salir. Sin duda una de las leyendas de terror más poco esperanzadoras de Japón, pues lo cierto es que parece que Akamanto tiene muy claro su objetivo, acabar con la vida de la gente. Aunque parece imposible escapar de esta espeluznante aparición repleta de odio e ira, lo cierto es que si contestamos serenamente que no necesitamos papel, cabe una pequeña posibilidad de que Akamanto nos permita seguir viviendo. Quizá dependa del humor que presente el espíritu en esos momentos, pues lo cierto es que esta vía de escape no siempre funciona. Okiku. Un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año 1918 y transitaba por la calle de Tanuki-koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, quien solo tenía 2 años. Al parar en una tienda, reparó en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. Le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió, Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante, llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente, la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo y al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar, su familia dispuso los funerales pertinentes y cremaron su cuerpo.
Cuando volvieron a reparar en su muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así, todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde, la madre de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era eso posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable a aquel fenómeno. Consultaron con un sacerdote sintoísta, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había querido en vida y al rezarle con frecuencia, sus familiares mantenían vivo su recuerdo en el mismo. Decidieron llamarla entonces igual que a la niña y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban, el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que aferrándose a la muñeca, le impedían ese privilegio. En 1938 los Suzuki se presentaron en el templo Manenji, lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes del país las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradores leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño, más allá del estado de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y puede ser que todavía lo sea. Y bueno amigos, así acabamos el vídeo de hoy. Y nos vemos en la próxima.